Hola amigos, Mario e Isabel, la niña mala, ¿no? Un poquito del escritor. El otro día en el vídeo anterior hablé de mi relación, bueno, en la distancia con Mario Vargas Llosa. Y hoy quería centrarme totalmente en su romance, en su relación de 8 años con Isabel. Creo que es una relación capital en su vida. Pienso también que yo sé mucho de esta relación y Isabel, bueno, es una figura famosísima aquí en España y yo creo que a todos os puede interesar esta apasionada historia de amor. Bueno, ellos se conocen desde hace mucho tiempo, cuando Isabel estaba casada con Miguel Boyer, bueno, cuando Miguel Boyer no había fallecido, iban a comer muchas veces los cuatro juntos, iban Patricia, Mario, Isabel y Miguel, sobre todo en Marbella. Ellos, Patricia y Mario, se ingresaban durante 20 días en la clínica Butchinger para desintoxicarse, bueno, para adelgazar, no desintoxicarse de drogas, sino para adelgazar, para tener bueno, una vida sana. Y la única excepción que hacían era la cena con Isabel y con Miguel. Siempre había fotografías de los cuatro muy divertidos. Y la verdad es que se veía cierto coqueteo entre Mario e Isabel. Isabel es una de las mujeres más atractivas del mundo y Mario la verdad es que es un hombre guapísimo y bueno, en la entrevista que me dio, de la que os hablé en el vídeo anterior, me dijo que él era absolutamente fiel a Patricia, pero la verdad es que era un hombre bastante coqueto, muy atractivo, guapísimo. Yo creo que es el escritor más guapo que ha habido. Y bueno, y también coqueteaba bastante, la verdad. Entonces se les veía como una cierta tensión, ¿no? Tensión sexual entre los dos. Hasta el punto de que yo en una entrevista que le hice a Isabel, que luego recogí en mi libro Mujeres 20 años después, se lo pregunté, digo, oye, hay rumores de que estás liada con Mario Vargas Llosa. Y entonces ella me dijo, ay, pero si eso es un invento de Ruiz Mateos, que era el gran enemigo de Miguel, ¿no? Miguel vivía en esa época y además estaba presente cuando yo se lo pregunté, estaba sentado en ese sofá donde luego Mario Vargas Llosa se ha hecho varias entrevistas, un sofá, bueno, un sofá así medio tumbona. En ese estaba sentado precisamente Miguel leyendo, estaba escuchando todo lo que yo le preguntaba a su mujer e incluso se sonrió cuando yo dije esto. Él, por cierto, que lo siguiente fue, oye, y también dicen que estás liada con Valdano, que entonces era un jugador del Real Madrid, y exactamente lo mismo dijo Isabel. Ah, pues este no sé, Miguel, ¿quién es este Valdano? Ah, pues es un futbolista. ¿Y es guapo? Ah, pues no, ni lo conozco, pero bueno, oye, si dicen eso, pues qué divertido. Y ella se lo tomaba toda risa. Pero bueno, luego se murió Miguel, como sabéis muy bien, ella se quedó sola. Nos parecía solos, a todos los españoles nos parecía imposible que Isabel pudiera estar sola, porque siempre la hemos visto al lado de hombres importantísimos y muy atractivos. Y entonces hacíamos cábalas, que a ver quién sería el siguiente, que si Florentino Pérez, cuál había, hicimos listas de cuáles eran los solteros de oro en esa época. Y entonces en el mes de febrero de ese año empezó a rumorearse que Isabel y Mario tenían una relación. A mí me lo contaron una persona próxima a Isabel, primero. ¿eh? Mario, la mujer de Mario, Patricia, estaba en su tierra, estaba en Perú. Mario estaba en esa época bastante enamorado, muy enamorado de una actriz de teatro guapísima, muy conocida. O sea, estaba tan prendado que incluso se hizo actor para irse de gira con ella. Y ella estaba casada, o sea que yo creo que era un amor platónico. Pero él hasta se hizo de actor durante un mes para poder girar con ella por toda España. Y entonces Isabel lo fue a ver un día al camerino. Fue con una amiga, el camerino del teatro donde estaba actuando. Ahí, bueno, pues puso todas sus armas de mujer, ¿no? Que son muchas, de las que todas deberíamos aprender bastante. Y entonces, bueno, quedaron a cenar. Se vieron dos veces, cenaron dos veces juntos. Él, como había ya esa vieja tensión sexual entre los dos, pues realmente lo único que hicieron fue, eh, pues, bueno, convertirla en realidad, ¿no? Y entonces fueron a cenar dos veces y la segunda vez empezaron a circular unas fotografías de Isabel y de Mario cenando en el Hotel Eurobuilding. Salieron en la revista Hola. Y entonces fue cuando me llamó Isabel. Yo en esa época trabajaba en El Mundo, tenía la página, la última página del Mundo, Aguas Turbulentas se llamaba, luego lo dejé para irme a Lecturas, donde tan feliz estoy.
Y entonces me llamó y yo dije, oye Isabel, ¿pero qué pasa? Me llamó ella, ¿eh? Me dijo, ¿qué pasa? Digo, pero que estás con Mario Vargas Llosa, no me lo puedo creer. Y ella me dijo, oye, pues sí, mira, sí, oye, la verdad es que sí, la verdad es que nos hemos enamorado, contra eso no se puede luchar nada, ya no estaba preparada, Miguel había fallecido hace poco tiempo, pero piensa que los 2 últimos años de Miguel fueron muy duros, yo soy prácticamente viuda desde hace 2 años, porque él en estos 2 años pues no, ya no era Miguel. Y entonces, bueno, no sé, nos hemos visto con otros ojos, éramos amigos, nos hemos... Y digo, pero antes estabas liada con él cuando estabais casados, francamente. Y me dijo, no, no, te lo prometo que no. Lo encontraba un hombre inteligentísimo, pero yo a Patricia la respetaba, pero sé, digo, bueno, pero que Patricia debe estar que bufa, ¿no? Con esto. Dice, no, no, dice, si ellos están separados desde hace tiempo. Bueno, pues yo publiqué esta noticia en El Mundo, estamos enamorados, estamos juntos. Y entonces pasó que inmediatamente hubo otras fotografías de Mario celebrando un aniversario de bodas con su mujer y con sus hijos en el Hotel Plaza. Entonces pasó una cosa rarísima porque hubo un comunicado de la familia de Mario diciendo que no entendían todo este revuelo, que qué afán de protagonismo por la otra parte, que sus padres estaban celebrando juntos este aniversario, que no pasaba nada y que todo eran rumores. Entonces ella, la mujer de Mario, dejó caer entre sus amigos que bueno, que Mario era infiel siempre, que había tenido varias aventuras y que esta de la Presley pues quizá era una más, pero que no tenía ninguna importancia. Entonces me llamó otra vez Isabel indignada y me dijo precisamente que esta fiesta de aniversario en Nueva York, ellos ya estaban juntos, Isabel y Mario, ya estaban juntos, estaban enamorados y querían tener un futuro juntos. Y le llamó a Patricia, Mario y a Isabel, a los dos, les pidió por favor que Mario acudiera a este aniversario. Y dijo, lo han organizado los niños, bueno, los hijos, lo han organizado con toda la ilusión del mundo, llevamos esperándolo mucho tiempo, por favor ven, yo solamente como si fuera tu amiga, como si fuéramos amigos, pero bueno, me gustaría mucho por mí, por nuestros hijos que vinieras. Y generosamente Isabel dijo, sí, sí, Mario, no faltaría más, ¿no te importa? No, 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 no faltaría más, vete y estate con tu mujer y con tus hijos. Y entonces él fue porque se lo dijo Isabel, si no, si Isabel hubiera puesto alguna mala cara, desde luego no hubiera ido porque estaba en ese periodo del enamoramiento, ¿no? En que haces cualquier cosa por la persona amada y si te pide que te tires por el balcón, pues bueno, te tiras prácticamente, ¿no? Entonces él se fue a Nueva York, estuvo todo el rato amistoso, no estuvo en ningún momento relajado en familia, o sea, si ves las fotos te das cuenta. Y mientras, pues Isabel estaba viviendo en su casa de Puerta de Hierro tan tranquila. Claro, cuando ellos luego hicieron el comunicado y luego explicaron que habían estado en paz, en amor y compañía, ya ella se indignó lógicamente porque decía, ya estábamos juntos y ellos lo sabían perfectamente. Parece ser que en esa época luego se supo que también Patricia le había enviado una carta a Isabel diciéndole que a ella no le importaba que su marido hubiera tenido una aventura porque había habido muchas, y que ya era una más y que ya estaba acostumbrada y que se cansará de ti como se ha cansado de las otras. Esto es un poco una leyenda urbana, no se sabe si pasó de verdad o no pasó, pero hay mucha gente que lo da por cierto. Bueno, el caso es que volvió Mario a Madrid, se instaló con Isabel en la casa de Puerta de Hierro, Isabel. Mario era es un hombre muy adinerado, tenía un contrato con su editorial de 1,5 millones de euros por cada libro, vendiera lo que vendiese. Pensad que tener a un premio Nobel en tu editorial es bueno, es una cosa fabulosa, ¿no? Formaba parte de un club de conferenciantes que cada conferencia se cobraba, yo recuerdo en aquella época, 600.000 euros. Era un club de conferenciantes en el que estaban desde Clinton, premios Nobel, un premio Nobel de Física que solía venir mucho a Barcelona, por ejemplo, y hacían giras, es una agencia, ¿no?, que solamente trabajaba con ellos y hacían giras de conferencia por todo el mundo. Además, Vargas Llosa habla varios idiomas y podía realmente hacer, bueno, podía realmente hacer conferencias en todas partes. Entonces es muy curioso porque cuando él estaba en Nueva York, que estuvo Isabel pues creo que un par de días sola, pues claro, también ella estaba en ese periodo de enamoramiento, ¿no?, que quería hacerlo todo por su amor. Entonces llamó a una persona que yo conozco
relacionada con el mundo editorial, y le dijo, oye, fulanita, dice, por favor, no he leído nada de Mario y me gustaría mucho leer algo de él, que me aconsejas para que él vea que yo también me gusta leer y que he leído sus libros. Y entonces ella le dijo, pues mira, Las memorias de una niña mala son las primeras que te podrías leer, que es un libro muy verde, como decíamos antes, ¿no? Pero ella las leyó y le gustó, y a partir de entonces la verdad es que Mario, cuando escribía, esto es cierto, o sea, yo lo sé de cierto esto porque sí, porque mi fuente es muy buena. Le leía a Isabel páginas enteras de sus libros, le consultaba la novela, le decía, oye, esto es bueno, te aburres, ¿qué te parece? Y ella decía, bueno, yo te doy mi opinión de lectora normal, que no es de intelectual. ¿Te aburres con esto que te estoy contando? No, no, pues me está gustando. O sí, esto lo encuentro muy pesado, yo lo acortaría esto. Y él seguía mucho los consejos de Isabel, que ella lo veía como la lectora media de sus libros. Dicen que escribió muy mal cuando estaba con él, no, no es cierto, los libros que escribió eran igual de buenos que los anteriores. Escribió Tiempos Recios, que es muy bueno, Las Cinco Esquinas, también muy bueno. Lo que pasa que lo cierto es que no tuvieron demasiado éxito de ventas. Y esto que están diciendo, que Mario no quería, no le gustaba la vida frívola, no le gustaba la publicidad, esto no es cierto. A él le encantaba salir en las revistas, le encantaba hablar de sus libros, le encantaba que sus libros salieran en la portada de Hola. Su agente, que era Carmen Balcells, le decía, bueno, Mario, has salido en la portada de Hola con tu libro, que es lo que querría todo el mundo. Incluso esas célebres fotos del Eurobuilding, las primeras fotos de ellos, a mí me contó Isabel que había sido él el que quería que se vieran, y fue él el que se dejó fotografiar. Y Isabel estaba molesta porque se había dicho que ella había llamado a los fotógrafos para que les fotografiaran y Mario ya no tuviera marcha atrás. Y entonces ella decía, pero esto es totalmente injusto. Primero, que yo tengo fotógrafos siempre en la puerta de casa. Y segundo, fue él mismo, me lo contó, fue él mismo el que me dijo, pues oye, que estamos juntos, pues que el mundo entero se entere, que lo sepa todo el mundo que estamos juntos. A él le gustaba, a él le gusta la notoriedad. O sea, lo que queremos los escritores es que nuestros libros los lea la máxima de gente posible. Yo ahora tengo el Señor Asbien, ¿no?, que se está vendiendo, y la verdad es que todos los días bueno, llamaría, no lo hago porque me da cosa, pero todos los días llamaría a la editora y diría, oye, ¿cuántos libros se han vendido hoy? Que bueno, es una cosa que no se hace, pero yo lo haría, vamos, porque estoy pensando todo el día en eso, ¿no? Y él, bueno, la gran ilusión es que gracias a esa notoriedad y a esa difusión que tenía Isabel, pues la verdad es que conseguía que sus libros tuvieran mucha visibilidad. Ahora bien, era curioso porque cuando presentaba los libros, nosotros hacemos giras de presentación, pues generalmente pues para periodistas, pues no sé, depende del tipo de escritora que seas, ¿no? Pero el tipo de escritor que había sido Mario hasta ese momento, pues iban críticos literarios, iban gente del mundo de la cultura, las presentaciones de su libro, pero claro, cuando estuvo con la Preisler, pues dejó de tener ese cambio, ¿no? Los periodistas que iban a sus presentaciones, pues eran periodistas del corazón, hasta el punto de que, por ejemplo, bueno, entonces no se supo por qué esto, en vez de ir aparejado a más ventas, pues disminuyeron las ventas de sus libros. Y yo recuerdo concretamente de uno de sus libros, que coincidió con otro que yo también estaba publicando en ese momento, vi las cifras de venta y eran bastante bajas, la verdad. Bueno, para él, sus libros, yo me quedé alucinada de lo poco en realidad que había vendido, cuando además el libro era muy bueno. Entonces, bueno, empezaron los hijos, bueno, sobre todo a él empezó a pesarle la separación que tenía de sus hijos, el no verlos. Esto lo que más le dolió, era el típico, Mario era el típico pater familias, o sea que todo lo hacía en familia, le encantaba estar con sus hijos. Los hijos, uno de ellos sí, pero los otros no aceptaron nunca a Isabel. El que estaba bien con él, ¿no?, que escribió también un libro y que vino a Madrid a presentarlo, Isabel se enteró de que él dijo en la editorial que a la presentación de este libro no quería que fuera Isabel, porque no quería movilizar a la prensa del corazón, porque él se dirigía como a una audiencia más seria. Y naturalmente Isabel pues bueno, lo oyó esto y le pareció tremendamente injusto, porque ya se había volcado en la carrera de Mario. Esto que dicen que los dos tenían caracteres muy diferentes, que él vivía en este mundo de frivolidad que no le gustaba. Yo sé que estuvo los 8 años que estuvo con ella, estuvo loco por ella,
absolutamente, cada vez más, cada vez era más absorbente, cada vez quería estar más con ella, cada vez llevaba peor que ella fuera a ver a sus hijos a Estados Unidos, o que saliera con sus amigas, cosas que ella hacía antes normalmente. Él llevaba muy mal las separaciones. Eh, Luego, por otra parte, la verdad es que él, aunque era un hombre muy adinerado, él estaba a pan y cuchillo en la casa de Isabel, o sea, todo lo que se gastaba en esa casa, que es mucho, de seguridad, de servicio, de jardineros, de todo. El montaje que tiene Isabel es un montaje muy caro al mes, y también necesitaba ella pues continuar con sus publicidades y siendo una figura pública, porque al fin y al cabo ella vivía de esto. Y también Mario en esa época, pues que estaba viviendo en su casa. A mí me dijeron, hay unas personas que decían que él pagaba una cantidad al mes. A mí me dijeron que no pagaba nada, perdona, que no pagaba nada, pero sí es cierto que los mundos de los dos eran muy diferentes, y concretamente les regalaron un perro. Esto lo contaba Mario, se lo contaba una persona que yo conozco. Les regalaron un perro y Mario le puso de nombre Céline, como el escritor, ¿no? El viaje al final de la noche, ¿no? Es un escritor muy famoso que, bueno, que estuvo acusado de pronazi, bueno, con una larga historia, pero bueno, es un escritor, bueno, no minoritario, un escritor de culto, pero bueno, conocido. Y entonces, claro, le preguntaron a Tamara, ¿y cómo es que se llama Celine, el perro? Y la hija dijo, pues como la marca de bolsos, Celine como la marca de bolsos. Y Mario decía, en aquella casa nadie sabe quién es Celine, madre mía, pero se reía, le hacía gracia. Y llegó a participar incluso en un programa de Tamara, y le hizo una entrevista a Tamara a él. O sea que él, todo este ambiente tan distinto del que había vivido, pues la verdad es que le hacía gracia, y en ningún momento le incomodaba o se sentía. Es un hombre muy educado, además muy simpático, y sobre todo en todo momento no dejó de estar loco por Isabel, ni siquiera, no, ni siquiera un minuto. Entonces, lo que peor llevaba, es cierto, que era la ausencia de los hijos, la distancia con los hijos, con la hija. Bueno, al final, cuando empezó a ir mal con Isabel, empezaron ellos a acercarse, pero bueno, el final definitivo fue Isabel, que se fue a pasar las Navidades con sus hijos en Norteamérica, perdón, en Estados Unidos. A él no le gustó eso, se enfadó. Claro, él se quedaba solo, también es cierto. Y luego, otra cosa que tampoco le gustó es que ella, pues naturalmente, cuando iban a algún sitio, pues hablaba con la gente. Bueno, ella casi era más famosa, bueno, ella era más famosa popularmente que él. O sea, que decir, él realmente, entre ciertos círculos de personas, pues se hizo famoso a raíz de salir con ella aquí en España, evidentemente. Entonces, él lo que llevaba mal es que ella tuviera amigos para decirlo. O sea, ella cada vez que hablaba ella con un hombre, o que hablaba, a él creía que lo desatendía, o creía que hablaba cuando estaba demasiado simpática, cuando iba, entonces todo eran reproches. O sea, una persona que estuvo en una cena, bueno, en un evento con ellos, ¿no? Él estaba todo el rato riñéndola, porque has ido ahí, porque has ido ahí, no me has hecho ningún caso, ¿para qué vengo? Yo no entiendo para qué vengo, me has dejado aquí solo, vámonos, vámonos, no sé por qué me has hecho venir, yo aquí no, ¿qué hago? ¿Quién es esta gente? O sea, estuvieron, y ella todo el rato intentando poner buenas caras, saludando a todo el mundo. O sea, los dos salieron un poco de lo que ella, bueno, ella vivía un poco atormentada por este carácter de él, y él realmente también vivía atormentado, porque él quería algo, que era tenerla a ella completamente. Es un hombre apasionado, él creía que había dejado muchas cosas por ella y que merecía una recompensa, y esta recompensa es que ella estuviera pendiente de él por encima de los hijos, por encima del trabajo y por encima de todo. Luego él dijo que había sido él el que había roto. Me pareció poco caballeroso por su parte, porque además no era verdad. Fue Isabel la que se fue cansando de esta relación, y al final, bueno, él se fue a vivir a su casa de Madrid, se fue con los hijos, rompieron. Nunca más se volvieron a ver, pero realmente, y él dijo, no, no, yo no voy a escribir nunca sobre esta relación. Y sin embargo, el siguiente libro, evidentemente, no tenía nada que ver con Isabel. Es un libro que a mí me gusta mucho. Me lo compré en cuanto salió, pero el título era, claro, movía a mucho equívoco, porque el título era Te dedico mi silencio. Entonces no tenía nada que ver con el tema del libro, porque el tema del libro era la vida de un cantante, ¿no? De un cantante peruano.
y no tenía absolutamente nada que ver, era un guiño a Isabel como diciendo, ves, no hablo de ti, te dedico mi silencio, pero bueno, evidentemente todo el mundo pensamos que era una indirecta a Isabel, que tampoco, la verdad es que tampoco ha hablado demasiado de esta relación. Yo solo quería comentaros que la pasión y el amor es igual a la que tengas, que realmente cuando te ataca, ¿no? Cuando te coge por el cuello ya no te suelta, que yo pienso que Mario, hasta que se murió, estuvo enamorado de Isabel. La prueba es que cuando lo dejaron, él decayó absolutamente, se convirtió en un hombre mayor, ¿no? De ser un hombre que hasta bailaba con ella, que salía, que entraba, que tenía, bueno, es rejuvenecido también por Tamara, los amigos de Tamara, los hijos de Ana, en fin, este ambiente también a él también le daba la vida, pues se convirtió en un hombre melancólico, ¿no? Siempre con una sonrisa. Primero dejó de escribir en El País, luego dijo que ya no iba a escribir más libros después de Te dedico mi silencio, y estos últimos años pues se ha dedicado a pasear melancólicamente por todos los lugares por donde transcurren sus libros. Bueno, también es cierto que ahora, el otro día, Martín Bianchi en El País contó que llevaba 5 años enfermo gravemente. Estos 5 años coinciden con los 2 últimos años de Isabel, o sea que también, no sé, quiero decir, quizá ella no se vio capaz de cuidar a otro hombre enfermo como había cuidado a Miguel, ¿no? Que se desvivió por él durante 2 años, no miró por otros ojos que no fuera Miguel, no lo sé, ahí sí que confieso mi ignorancia. Pero bueno, Isabel ha estado con el cantante mejor del mundo, que es Julio Iglesias, con el noble más noble de España, que es el Marqués de Griñón, con el superministro, que es Miguel Boyer, con el premio Nobel, que es Vargas Llosa. ¿Qué le queda ahora? ¿Con quién puede estar? ¿Con Dios? Bueno, espero que os haya gustado este relato un poco abuela pluma de esta Semana Santa y que paséis unos días muy felices.